Bienvenidos a este espacio de conversaciones sobre sensibilidad, creatividad, emociones y formas de habitar un mundo que muchas veces se siente demasiado rápido y demasiado ruidoso. Hoy tengo mucha ilusión porque me acompaña Claudia, una psicóloga colombiana especialista en personas altamente sensibles, que nos comparte reflexiones muy valiosas sobre la sensibilidad, el bienestar emocional y la forma en la que vivimos nuestras emociones en el día a día. Porque creo que hoy hablamos muchísimo de productividad, de rendimiento y de hacer más, pero poco desde cómo se vive y se siente desde el mundo de la sensibilidad. Así que gracias, Claudia, por estar aquí y espero disfruten de esta conversación. ¿Qué fue lo primero que te hizo interesarte por la alta sensibilidad? Bueno, pues la verdad fue mi situación, porque yo siempre vi que era como más sensible que el resto desde muy pequeña con mis hermanos. Yo veía que ellos resolvían las cosas como rápido, fácil, no se complicaban. Y yo sí, yo iba más al sentimiento, yo miraba mucho alrededor, yo estaba demasiado pendiente de las otras personas. Y yo desde ahí decía, algo pasa en mí. Y cuando empecé a estudiar psicología, porque también la empatía, desde ahí yo ya la había detectado, que la gente llegaba a mí a preguntarme cosas y me gustaba escucharlos y ellos se sentían bien conmigo. Por eso yo creo que escogí la psicología. Me gustaba estar entre las personas, pero el interés por la alta sensibilidad fue cuando ya tenía que especializarme después de terminar la carrera de la psicología. Yo decía, yo quiero algo muy práctico. Yo no quiero seguir con la teoría, yo quiero dar herramientas que sirvan y quiero enfocarme en personas que lo necesiten. Y empecé a buscar, cuando vi lo de la sensibilidad, yo me sentí identificada. Y cuando empecé a mirar las características, yo dije, wow, es que yo soy eso. ¿Cómo supiste que era una persona altamente sensible y no otra cosa? Por ejemplo, que era una persona ansiosa o que eras... O sea, ¿por qué llegaste a la persona altamente sensible? Que es muy difícil de encontrarse uno, o sí, como de relacionar esa palabra con uno. Claro, porque, bueno, de pequeña yo sí entendía esa palabra y a veces me decían, es que tú eres muy sensible, es que eres demasiado, es que lo tomas personalmente. Pero cuando empecé a estudiar, yo decía ansiedad, depresión, estrés, eh, problemas de personalidad, timidez. Yo decía, hay cosas puntuales, pero no encajo en ninguna de esas. Claro, es alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque yo estaba muy pendiente de todo. Los que somos así, vivimos cansados. Sí, Porque totalmente. estamos pendientes de lo que se mueve, de lo que hablan, de nuestro interior, del futuro, del pasado. Ese es nuestra lucha diaria, yo creo. Y allí fue que yo dije, claro, es por la sensibilidad. Por aquí es la cuestión. Hay un test también que se puede hacer para identificar, hay unas preguntas. No quiere decir que con hacer el test ya te catalogues allí, Sí. pero ayuda mucho, porque esto no es un trastorno ni una enfermedad. Esto hay que aclararlo en una primera charla. No es eso, pero si no te cuidas, puede llegar a una ansiedad o a una depresión. Ese es el peligro. Y también si tienes la fortuna de caer en una familia que no tenga tanta complicación, que sea bien estructurada, esta alta sensibilidad puede ser hasta un potencial, algo muy beneficioso. Pero si de pronto en la familia percibimos muchos conflictos, desamor, rechazo, abandono, ahí ya lo tenemos más complicado las personas altamente sensibles. Entonces yo lo identifico más o menos así, cómo se expresan, de lo que hablan y ya entrando en su pasado un poquito, de cómo les fue en la vida, ahí ya uno se va enterando de qué es lo que está pasando con la persona y realmente sí lo podemos identificar como altamente sensible. Podrías encapsularlas como para decir, bueno, mira,
si a ti te pasa esto y esto, consulta con un profesional porque muy posiblemente eres una persona paz. Sí, por ejemplo, lo que hablábamos tú y yo, a mí también lo de las etiquetas en la ropa, esta parte de acá, mi madre siempre vivía cortando esas etiquetas porque me molestaba. El tacto también, hay incluso ropa que no te puedes poner porque te fastidia un montón. Tienes que buscar siempre una ropa suave o la que te guste a ti, porque son diferentes texturas, los olores nos afectan muchísimo. Sí. Disfrutamos los buenos también, pero si hay un olor que es para nosotros que lo rechazamos mucho, eso es terrible. Igual que las cosas que escuchas, también. Tú no puedes estar en ambientes. Yo recuerdo que en la juventud, la mayoría de mis compañeros preferían estar en las discotecas, en ese ambiente, y yo iba, pero terminaba agotada. Yo eso de estar entre tanto ruido, entre tantas luces, no lo disfrutaba tanto. La música te sobreestimulaba, como que tú llevas a tu ser como a límites que no puedes soportar. Exacto. Eso es lo que tenemos los altamente sensibles, porque queremos estar con las personas, nos gustan las cosas, pero no tenemos esa capacidad. Es como que nuestra piel fuera mucho más delgadita que la de todas las personas. Sí. No tenemos esa resistencia, porque nosotros sentimos, percibimos, pensamos de una manera mucho más intensa que el resto. Nuestro sistema nervioso parece que trabajara el doble que una persona normal, que una persona que no es altamente sensible. Sí. Bueno, ¿y tú recuerdas cuando empezaste a notar la forma de vivir de las personas altamente sensibles? Es decir, cómo habitualmente lo viven si no lo han detectado. O sea, ¿por qué acuden a ti a tu consulta? Mira que yo no sé si te vaya a contestar bien, pero me hiciste recordar que yo notaba mucho en el colegio las personas que estaban como solas, solitarias. Okay. No tiene que ser así, pero puede haber un puntito ahí de alta sensibilidad que necesiten ir a descansar un poco, a buscar un poquito de silencio, a que esa parte que los abruma se calme un poquito. Entonces yo desde ella decía, aquí hay personas que están percibiendo diferente y en la consulta también son estas personas que necesitan como esa paz, buscar el silencio, ir como más lento. A veces nos catalogan de lentos literalmente. Sí. Y no es que seamos lentos, es que como nuestro sistema nervioso va tan rápido y nos imaginamos todos los escenarios de cada situación, sí. Lo que está haciendo nuestra mente es eso. Está diciendo, si hago esto, pasa esto, si hago lo otro, pasa lo otro. Y entonces mientras estamos ahí mirando todas las situaciones, pues la otra persona ya quiere la respuesta. Claro, a mí me sucede, yo dicto clases. Hago estas consultorías de marketing y a veces cuando tengo muchas consultorías dentro de un día, me sucede que no puedo ver ninguna pantalla. No puedo, tengo que salir al parque, debo mirar la naturaleza, si no me viene ansia, o sea, me viene una sensación de sobrecarga. Entonces, si no salgo y de pronto, porque hay personas que descansan un poco, cogen el móvil y hacen scroll o miran la televisión. No, si yo hago eso, me sobresaturo y estoy mal. Entonces debo salir. Me he dado cuenta que las caminatas en el parque, ver el agua o ver los árboles, me regulan, ¿sí? En ese sentido. Esa es otra característica, nosotros disfrutamos mucho la naturaleza. Yo también, cuando estoy así, afortunadamente yo cuento con la playa aquí cerquita, que estoy en Valencia. ¡Qué maravilla! Y yo, cuando llego a la playa, no necesariamente entro al agua, sino el escuchar las olas, el viento, el ver las palmeras, todo eso hace que mi sistema nervioso como que vaya entrando otra vez en esa estabilidad. Y esa es otra característica, nosotros somos muy de la naturaleza.
Por ejemplo, yo voy caminando, mi hijo se burla de mí porque yo estoy hablando y, ay, mira ese pajarito, no sé qué, ay, esa flor tan bonita. Porque lo detectas antes. Es como yo pensaba cuando era más joven que tenía la habilidad de predecir cosas. Y yo creo que también es un rasgo de la alta sensibilidad tener como los sentidos un poco atentos. Entonces tú Sí. puedes percibir las cosas buenas y las cosas malas como antes que las demás personas. Ujú. Yo no sabía en ese momento que era una persona altamente sensible, pero sí había detectado en mí cosas diferentes a mis amigos o a mis compañeros de trabajo, que luego en España, después de como todo este cambio que vino y me abrumó, o sea, como si tuviera cogido un coche y el cambio, o sea, todos los cambios para una persona altamente sensible son muy difíciles de manejar. Entonces, dejar mi familia, venir a estudiar, vivir en la casa de otras personas, porque era la primera vez que vivía como con un roomie, todo eso hizo que algo en mí no funcionara y fui en busca de ayuda. Y cuando bueno, la psicóloga me ha dicho, no, mira, yo creo que haz estos test, vamos a mirar, a analizar, eres persona altamente sensible y tienes que empezar a tratarte como con cariño, como si fueras una niña pequeña. Cuando yo empecé a verme de esa manera, me di cuenta lo valiosa que era, porque antes yo veía que era un problema, ¿sí? Entonces, como paciente, tú que eres psicóloga, agradecí muchísimo a esa persona, a esa psicóloga que me dijo, no, te debes tratar como si fueras una niña, o tú a una niña le harías esto, la sobrecargarías, la llevarías a un concierto toda la noche y la expondrías a este nivel de saturación. No, ¿cierto? Entonces, mírate como una Claro, niña. porque ahí, Natalie, lo que pasa es que nosotros somos tan empáticos y a la vez somos perfeccionistas y autoexigentes. Y eso es lo que nos marca a nosotros mismos, que nos exigimos tanto que no estamos pendientes de nuestro sistema nervioso saturado ya. Y empezamos, no, no, yo aguanto otro poco, Otro yo poco. puedo terminar esto. Y te dicen, ¿me ayudas con esto? Porque esa es otra, la empatía. Sí, no sabes decir Claro, no. yo puedo. ¿Me haces este favor? Sí, claro. Y todo lo vamos aceptando. Eso hace que tampoco podamos decir no fácilmente, ¿no? Sí, Porque queremos que los otros estén bien, que todo funcione, todo que perfecto. no haya conflictos. Y en medio de todo eso que queremos, porque nos gusta la armonía, que todo se vea bonito, que, Sí. que todo el mundo esté bien, pues pecamos en eso, en sobresaturarnos, en exigirnos. Y cuando llegamos a eso y darte cuenta y que te digan que puedes parar un poco y que puedes tratarte con amor, es lo más bonito, porque ahí ya te reencuentras con tu niña interior que ha sufrido mucho. Sí, Nosotros hemos sufrido mucho. demás. Sí, creo que las infancias, por lo menos la mía, fue un poco difícil hasta para hacer amigos. O sea, en mi infancia, porque creo que los colegios aún no están preparados para muchas cosas, porque no somos todos iguales. Entonces, la educación debería transformarse un poco hacia reconocer los niños que tienen a su cargo, ¿no? Entonces, en vez de castigarme porque estaba saturada o no lo sé, o los niños, esta niña llora mucho, a mí me llamaban mantequilla, porque lloraba por todo, pero a mí se me quedó. Entonces, poco a poco, lo peor que puede hacer una persona altamente sensible o con algún otro, no sé, otro rasgo, es ajustarse al mundo, porque tú te vuelves invisible. Entonces uno aprende de niño que si yo hago de esto de esta manera, me ajusto al mundo, no hay problemas, pero el problema realmente está. Entonces tú creces con eso y tú te vuelves callado, te vuelves, ok, sí, lo hago, demasiado diplomático. Y Ujú. llega un punto en el que explotas porque has ocultado tu esencia durante todos los años de vida que llevas, que ese fue mi caso, o sea, dije, no puedo más. He sido demasiado para otras personas, he ofrecido demasiado y yo siempre me volví invisible.
para el mundo. Es cierto, esa palabra, aunque duele, es lo que nos pasa, porque bueno, es que yo puedo aguantar. Vale, no pasa nada si yo hago lo que los otros dicen y nos vamos haciendo daño, poco a poco nos vamos haciendo daño y nos vamos perdiendo. El emigrar, siendo una persona altamente sensible y adaptándote a una nueva cultura, porque cuando uno emigra adulto, deja un poco de sí y se divide, hace como una partición del ser. Entonces, como persona altamente sensible afrontaste este cambio, y seguramente muchas de las personas que nos escuchan hoy están fuera de sus países o de sus ciudades de origen. Desde tu punto personal y profesional, cómo lo afrontarías? O sea, primero, ¿cómo fue tu experiencia y cómo aconsejas afrontar esta situación? Porque uno se cree muy valiente, pero a veces, o yo por lo menos, necesité ayuda, porque me había perdido. O sea, no me encontraba en un lugar extraño, fue muy difícil en mi caso. Entonces quisiera saber cómo fue el tuyo. Y con la convicción de que, bueno, aquí nos va bien, nosotros en 2 meses conseguimos empleo y Y no fue así, porque llegamos en el 2008, en esa época en que estaba la crisis. La crisis. Y empecé a ver que había trabas, que tenía que hacer mucha documentación con mi carrera, que tenía que esperarme, que el permiso de trabajo, todo eso me fue aminorando hasta que yo, como tú dices, uno se pierde, me fui perdiendo, pero afortunadamente, y eso también tenemos las personas sensibles, que nos gusta aprender, sí. No nos gusta estarnos quietos. Y yo empecé a buscar voluntariados, empecé a buscar asociaciones, empecé a leer más sobre crecimiento personal. Y ahí fue, aunque yo ya venía con el mindfulness, con la atención plena, ahí fue que yo empecé de lleno. Bueno, necesito meditar, porque esto me viene bien, porque me gusta estar en el silencio y porque veo que a mucha gente le funciona. Yo antes lo criticaba, ¿Ah, sí? Pero sí, yo decía que perderá el tiempo. Ya. Pero tuve la fortuna de que di con alguien que me lo enseñó muy bien. Qué lindo. Y empecé a ver las maravillas. Y me metí en el mundo del mindfulness, de la meditación, de la atención plena. Y también hice varios voluntariados que me di cuenta de que lo mío estaba en dar, en estar con las personas y en mirar cómo ayudarles. Y me gusta que hayas tocado el tema del cambio de país, de la migración, porque ahora mismo estamos con una compañera que también ha viajado muchas veces, ella se llama Neus, y estamos con el extranjero emocional. Sí, ese proyecto me parece maravilloso, maravilloso. O sea, yo creo que todos necesitamos un espacio como el que ustedes ofrecen, independientemente de si son paz o no. Yo considero que ese espacio es maravilloso. Sí. Y ese es nuestro objetivo, porque cuando cambiamos de país se mueve todo por dentro. No es un movimiento solo físico, es que por dentro has dejado todo tu ser, tu raíz. Tienes que replantearte en otro sitio donde todo es diferente. En muchas ocasiones, cuando tenemos la fortuna de hablar el mismo idioma, pues no es tan complicado, pero imagínate la gente que tiene que adaptarse a otros idiomas, a todo tan diferente. Y nosotras, pensando con Neus, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque las dos estábamos con esa idea, ¿no? Nosotras podemos ayudar desde esta experiencia que vivimos, porque hay gente que no necesita pasarlo tan mal como nosotras, que duramos años hasta que entendimos la situación. Claro. Sí, y ella me decía, si yo supiera todo lo que estoy aprendiendo con el extranjero emocional, no habría sufrido tanto. Sí, es verdad. Yo creo que, y hay que mencionar que no es solo una migración. Cuando, por ejemplo, en mi caso, yo me trasladé varias veces. O sea, al trasladarte, porque vas haciendo raíces, ¿no? En un lugar, pequeñas raíces, y luego dices, bueno, me salió una oportunidad, me cambio. Otra vez vuelves a iniciar. Pero, sí. Y entonces es como un niño pequeño, porque cuando tú naces, pues los papás te hacen el registro civil, te hacen todo el papeleo. Cuando tú llegas adulto a un nuevo lugar, tienes que hacer
todos tus documentos de ceros, comenzar de cero, aprender, etcétera. Yo siempre me veo como una niña pequeña cada vez que hago el cambio de lugar, digo, miércoles volví a nacer. Ay, sí, sí, cuesta un montón, porque primero está la alegría de, bueno, mira este sitio tan bonito, conocer, pero cuando llegas a la realidad y empiezas a mirar cómo ya establecerte y las trabas que empiezas a ver, ahí empieza el sufrimiento. Se acaba el amor. Sí, y ahí empiezas a decir, ¿me quedo o me voy? Que es el tema que tenemos en el extranjero emocional. Estamos mirando que hay mucha gente que está en esa situación, ¿no? Cuando nos pasan cosas, decimos, uy, yo no sé. Estoy cansada, quiero volver, estoy cansada. Pero uno regresa y yo creo, no he regresado, pero creo que tú regresas a un lugar que ya no es el mismo. Y debes readaptarte otra vez, que es lo que la gente romantiza mucho el hecho de regresar, que está bien su decisión, pero yo pienso que uno debe tomar las decisiones basadas en la realidad del lugar. Por ejemplo, cuando yo era muy joven y empecé a viajar, que fue una de las cosas que me ayudó a regularme como paz. Para mí el descubrimiento de la fotografía y los viajes fue como la explosión de la creatividad, porque es uno de los rasgos. Me volví mega creativa viajando y fue como enamorarse cada viaje por primera vez, como esas mariposas cuando tú conoces a alguien y te enamoras locamente y mariposas y piensas en ese lugar y no, qué maravilla. Una cosa es ese viaje, pero otra cosa es emigrar, hacer papeles, aprender el idioma, aprender la forma de vivir de las personas a donde vas, ¿sí? Entonces a mí eso me afectó como persona altamente sensible muchísimo, tanto que yo vivo en Italia, en Milán, y aún después de 7 años no me he adaptado del todo. Siento cosas, porque también hay que ver el lado positivo y negativo siempre de las cosas, ¿no? Y ser altamente sensible te lleva también a tener sensaciones físicas de rechazo. Por ejemplo, en las redes sociales ya se está hablando mucho de eso, de la alta sensibilidad. Y tú buscas en internet y está el test de alta sensibilidad, están las características, pero la cuestión es interesarte, ¿no? Decir, bueno, a mí me pasa algo. La cuestión es darte cuenta de que te está pasando algo. Sí. Depresiva, o yo estoy estresada, que a veces, o mucha gente dice, es que yo soy así, ya no voy a cambiar. Hay que mirar, hay que ponerse mucha atención. A veces ¿Y en qué cambia? Ya sabemos qué es lo que nos está pasando. Exacto. ¿Y en qué cambiaría una persona, por ejemplo, que dice, bueno, yo soy así, ya sí morí, a una persona que ha buscado ayuda o se ha informado o ha aprendido? ¿Tú en qué crees que cambiaría su vida? Yo creo que cambiaría muchísimo, porque la alta sensibilidad que no se gestiona lleva al estrés. El estrés te hace tener una vida no muy bonita realmente, porque si no tenemos las herramientas para gestionar las cosas que van sucediendo en el día a día, seguramente no estamos viviendo como queremos. Entonces hay que darse cuenta de eso. Primero, mi vida es como yo me la he planteado, como yo la quería, soy feliz. Okay. Sí, estoy viendo que esa felicidad, porque muchas veces nos pasa eso, parece que todo está bien, tengo mi trabajo, hice mi carrera, tengo mi marido, tengo mis hijos, todo va bien, pero algo no funciona en mí. Ahí es cuando hay que tener esa valentía y ese amor propio y decir, voy a hacer una consulta, una consulta no te quita nada, al contrario, te da muchísimo, te abre la mente para ver qué está pasando, o por lo menos te guía y te dice, mira, puedes irte por aquí para que empieces a descubrir, o podemos hacer una serie de sesiones para que te des cuenta que sí, que realmente existe este rasgo, pero que se puede trabajar, que hay herramientas, que hay maneras de reconciliarte contigo mismo, de aceptar esa alta sensibilidad, porque no se va a ir, pero sí es como una característica de tu personalidad. Es como tener los ojos verdes, el cabello de tal color, la estatura. Venimos con eso, pero sí hay maneras de aprender a llevarlo.
Y también eso te permite enseñar a otros a manejarlo, porque por lo menos yo cuando estoy sobreestimulada le digo, espera, calmémonos un momento, porque en este momento no puedo. Y lo regulo. He aprendido a regular las cosas. Algo me sobrecarga, debo respirar, debo darme mi espacio. En otra ocasión llevaría mi límite, sobrepasaría mi límites, pues estaría mal. O sea, Sí. Y sí. como tú dices, ayudarle a otros, porque yo me he dado cuenta que donde hay un hijo, varios hijos, puede que si el padre es altamente sensible, puede que alguno de ellos también Sí, en mi caso tenga es esa así. sensibilidad. Imagínate tener esas herramientas para llevar a tus hijos también y saber decirles, mira, respira un poquito, para un poquito, espera un poquito. Sí. Eso se puede conseguir también buscando esa ayuda. Por ejemplo, yo después del tiempo me di cuenta que mi padre es altamente sensible. Así. Y eso me ayudó a perdonar muchas cosas. Ok. ¿Mm? Entendí muchos comportamientos que yo odiaba y hasta tenía como ese cierto rencor. Sí. Y cuando yo me di cuenta de eso y empecé a analizarme, a analizar mi pasado, yo dije, claro, es que de ahí vino. Y yo lo comprobé con mi padre, pero es verdad que no hay mucho estudio sobre eso. Sobre esto. Sí, pero yo lo vi allí. Yo dije, vale, es que claro, y mi padre tenía ciertos comportamientos y yo, esto corresponde a la alta sensibilidad. Que eres especialista en personas altamente sensibles, psicóloga, que está en Valencia y que hace también terapia online, pues toma este espacio para invitar a las personas a conocerte. Sí, bueno, me gustaría que las personas altamente sensibles, que sientan que son así o que también en este momento estén estresadas, estén sintiendo que la vida como que les está costando o incluso que han migrado y no lo están pudiendo llevar bien, se acerquen a mis redes. Yo soy tu psicóloga Claudia en Instagram y en Facebook también estoy allí como tu psicóloga Claudia. Si me buscan Claudia Rodríguez, psicóloga en Valencia, allí estoy. Yo tengo herramientas, yo misma las he comprobado, yo soy persona altamente sensible y sé que se puede mejorar bastante, sé que podemos llevar una vida como la queremos, que tendremos nuestros altibajos, pero que la alta sensibilidad no es mala, al contrario, como lo dicen en algunos libros, es un don, el don de la alta sensibilidad, que yo al principio decía, vaya don. Sí, sí, esto no es un don, pero No, sí que lo es. pero luego cuando te trabajas, te das cuenta Sí, que tiene muchas ventajas también. Por ejemplo, el disfrute de la vida. Nosotros sí. tenemos esa capacidad de pequeñitos De detalles. exprimir la vida, digo yo. En, en pequeñas cositas podemos encontrar felicidad y pequeños momentos, porque el mindfulness, lo que yo hago, hace eso, que tú no te enfoques en lo malo, porque eso es la enfermedad, como enfocarse negativamente, no ver lo bonito, ser incoherente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Con el mindfulness, con el aprender a estar presente, te enfocas en el momento presente, en lo más importante. Y allí, en ese momento, hay muchas maravillas. Incluso si la estás pasando mal, también puedes llevarlo de la mejor manera, siendo presente. Sí. También impulsas tus habilidades, porque con regularte y con aprender de ti, descubres cosas que tenías ocultas, ¿no? Y a través de la terapia. Entonces, sí, me parece genial que los puedas invitar y aquí pues dejo todos los datos de Claudia para que la pueda contactar. Muchas Sí. gracias, Claudia, por este espacio. Me encantó saludarte, que espero que tu proyecto con Neus funcione de maravilla y también por este espacio tan bonito que compartimos hoy. Gracias, Natalia, a ti también por haber contado conmigo, por confiar en lo que hago. Y se me olvidó decirles que por favor también se pasen por las redes del extranjero emocional. Ahí en Lindísimo ese Instagram perfil. tenemos School y tenemos podcast. En el podcast hablamos de eso, de esos dolores
Incluso si quieren enviarnos una pregunta, pueden hacer un audio de máximo 2 minutitos y nosotros en cada episodio vamos hablando de eso, contamos nuestra experiencia, damos algunas herramientas y no sé, es una forma como de llevarlo diferente, de darte cuenta que no estás solo en esto, que ya muchos hemos pasado por ahí. ¿Y este audio por dónde lo envían? Pueden enviarlo por WhatsApp. Ok. No sé si se puede dar el número aquí o no, búsquenos en el extranjero. En el extranjero, sí, es más Ahí fácil. Está la manera de encontrarnos. Perfecto. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.